Tema número 7, variaciones de la lengua. Recomendaciones del caso, como siempre, guardamos silencio, apagamos nuestros teléfonos celulares y vamos a realizar la toma de apuntes de esta exposición. Cuando realizo las preguntas, vuelvo a repetir, activas tu micrófono, levantas la mano para poder contestar y esto no se haga un desorden en la clase del día de hoy. Variaciones de la lengua. A ver, antes de comenzar a explicar el tema, debemos saber qué cosa es la lengua. ¿Qué entendemos por lengua? Chicos, el término lengua es sinónimo de idioma, ¿ya? Entonces, lengua es sinónimo de idioma. El término idioma no lo utilizamos mucho. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Saben por qué? Porque es un término muy político. En nuestra clase, prácticamente en la lingüística, no podemos hablar de este término idioma, sino de lengua. ¿Ya? A ver, vamos a hacer las preguntas. Las personas que participan en los programas de televisión, ya ahora que prácticamente para estar comunicados necesitamos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando en nuestro país y observamos demasiado la televisión. ¿Emplearán el mismo lenguaje que tú? A ver, Angeli. Algunos emplean el mismo lenguaje para nosotros poder entender. Claro. Profesor, el lenguaje que ellos utilizan, nos dice, ¿no? El lenguaje que ellos utilizan debe ser comprensivo, porque si no, no lo voy a poder entender. Pero te habrás dado cuenta que en algunos programas de televisión, pues no has podido captar el mensaje. ¿Por qué será? A ver, llantas. ¿Por qué usan otro tipo de lenguaje? Muy bien. Utilizan otros términos. ¿Usan otro tipo de lenguaje? Muy bien, muy bien. Utilizan otros términos, entonces yo no puedo, captar el mensaje, ¿no?, que me brinda. Pregunta 2. ¿Utilizas el mismo lenguaje para comunicarte con tus profesores que con tus amigos? Sí. A ver, Francis. ¿Sí utilizas el mismo lenguaje? Sí, Sí, porque para si comprendernos. comunicas con el mismo lenguaje no te puedes comunicar. Ah, ya, mira. Me están diciendo que sí. A ver, vamos a ver. Y pregunta 3. ¿Hablarías en la televisión como hablas con tus amigos? No. A ver, chicos, los oigo. No sería igual. No, mis hijos. No, ¿verdad? Tendríamos ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, tendríamos que utilizar otros términos, ¿no? Pero serán unos términos muy coloquiales, utilizaría o tendría que utilizar palabras rebuscadas. Variables lingüísticas. A ver. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué realicé las preguntas? Porque la lengua, ¿no? Nuestra lengua es el español, ¿ya? Esta lengua tiene variables por distintos motivos. Mira, variables de tiempo, variables de estrato social, variables de lugar y estilo o situación, ¿ya? A la variable de tiempo se le conoce como diacronía. ¿Qué quiere decir? En clases anteriores les decía que la palabra evoluciona a través del tiempo, ¿no? Mira la evolución de esta palabra. Antes se utilizaba el término botica. En nuestro tiempo, el término ha cambiado, evolucionado por farmacia. A esto se le llama diacronía, no te olvides. Continuamos. La diastrática. Esta variable tiene que ver mucho con el estrato social, ¿no? Habrán escuchado el término nadie. No hay nadies aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Estará correcto o incorrecto? Es incorrecto. Ajá, Incorrecto. Muy bien, el término nadie. Correcto. Muy bien, están atentos. Qué bueno. Con respecto a la variable lingüística diatópica, tiene que ver mucho con el lugar, el origen, ¿ya? Otros conocen al ombligo con el término de pupo, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se utiliza así? Porque en algún momento lo habrás escuchado.
porque nuestro país tiene términos muy nuestros a los que le podemos denominar peruanismo. La última variable lingüística es la diafragma. Tiene que ver mucho con el estilo o la situación. No es, ¿no es cierto?, un término de confianza. Decir buenos días a ¿qué tal? ¿Ya? Continuemos. Norma. Toda lengua tiene sus normas, tienen sus reglas. Ustedes conocen estas normas, estas reglas, desde el momento cuando empiezan a hablar, desde muy pequeños, ¿ya? En el transcurso de los años, ustedes van aprendiendo sobre la gramática, sobre la ortografía, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Cada idioma, profesora, tiene sus normas, tiene sus reglas? Sí. Ustedes lo pueden comprobar cuando comparen el idioma inglés y el idioma español, ¿ya? Cuando tu profesora de inglés te va explicando, te enseña las reglas de la gramática inglesa, ¿no? El día de hoy estás aprendiendo reglas de la gramática española. Variaciones de la lengua por diacronía. Pregunta. ¿Qué era diacronía? No, nos hemos olvidado. ¿Qué es la diacronía? Era la evolución, el cambio de la palabra a través del tiempo. No te olvides. Anota los puntos más importantes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el arcaísmo, neologismos, tenemos préstamos y extranjerismos. A ver. Variable diacrónica, según la evolución en su tiempo, ¿no? Ya les he dicho ya, esta lengua determina varios cambios en el transcurso. ¿Se recuerdan que les decía que el signo lingüístico era mutable e inmutable? ¿Por qué era mutable e inmutable? Porque hay un cambio. Ahora, el ser humano no puede hacer los cambios que quiera en cualquier momento, no, pero las palabras sí evolucionan. Por ejemplo, la palabra villano antiguamente significaba habitante de una aldea. Eso era lo que significaba villano. En nuestros tiempos, ese término ha evolucionado, ha cambiado. Ahora significa una persona de malas costumbres, una persona negativa, mal, ¿no? Arcaísmos. Continuamos. Son palabras antiguas, ¿no? Pasadas, ¿no? Y están en desuso, ya no se utilizan. Tenemos acá algunos ejemplos. Abarullar. Antes, ¿no es cierto? En el pasado era este término. En nuestro, entonces, el término cambia por la palabra desordenar. Abatanar. Apelmazar la lana. Aberrunto. Impulso para hacer algo. Abocinar. Caer de bruces. O dar con la cara en el suelo. Abotagado. Hinchado de un modo raro o enfermizo. Antes era correcto el término menjurje, ¿no? En nuestro tiempo el término ha evolucionado, ha cambiado, ¿tá? Menjunje. ¿Y qué es un menjunje? Una sustancia mezclada, ¿no? Pastosa, de aspecto desagradable. Lo contrario del arcaísmo son los neologismos. Si hay términos muy antiguos, si hay términos que ya no se están usando, ahora hay términos nuevos, ¿no? Que debemos conocer, porque si no los conocemos, lastimosamente la información no va a llegar, ese mensaje no va a llegar a nosotros, ¿no? Los neologismos son palabras nuevas, recientemente creadas por el desarrollo, ¿ya? Científico, tecnológico, y me imagino que en este ejemplo que ven aquí, ustedes ya han reconocido ya algunos términos
nuevos, ¿no? Por ejemplo, whatsappear, wifi, términos que no están, o sea, que no son del español, son préstamos. A esto se les llama neologismo. Y ahora veamos algunos ejemplos de neologismo. Miren, un término nuevo, porque el tiempo, nuestra era ha evolucionado, ¿no? Aunque esto ya también es un término, si te das cuenta en desuso. Disquete es una palabra nueva creada por derivación de disco. Pero ya utilizamos el disquete. Lastimosamente ya no, ¿verdad? Ha evolucionado también esto, ¿no? A un USB, término que también debemos conocer. Por ejemplo, el término azafata, ¿no? Hace muchos años atrás se le denominaba así a una dama, de tocador de la reina, un acompañante de la reina, ¿no? Quien vestía, quien ayudaba a la reina. Sin embargo, en nuestro tiempo, azafata, ¿qué significa? Empleada que atiende a los pasajeros en avión. ¿Debemos estar al tanto de estos cambios? Sí, debemos estar al tanto de estos cambios, ¿ya? Así sea de la forma antigua de cómo se denominaba, porque hay personas que todavía siguen considerando este término con este primer significado, ¿ya? Y otras que en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, vamos a creer en este otro significado. Préstamos. Nuestra lengua española no abarca absolutamente todas las palabras del diccionario. Hay préstamos lingüísticos, que son ejemplos de dice de anglicismo. ¿Qué quiere decir? Que son prestaditos de la lengua inglesa, ¿ya? ¿Parecido, profesor, al neologismo? Sí, parecido, porque prácticamente son términos que nos prestamos de otro idioma para poder comunicarnos. Y como son términos prestados y nuevos, también son considerados neologismos, ¿ya? Tenemos que conocer cuáles son sus reglas ortográficas para poderlas escribir, para poderlas expresar. Son palabras, les decía, extranjeras, como tour, VIP, hobby, tipear. Son incomprensibles para muchos que no utilizan tanto estos términos, que solamente están aprendiendo, por ejemplo, están aprendiendo el español, ¿no? La mayoría de ustedes utiliza estos préstamos, utiliza neologismos, ¿ya? Pero hay personas todavía en nuestro país, en el Perú, que no utilizan, ¿ya? Que no lo utilizan, desconocen cuál es el significado. Pero con el tiempo sí podrán conocer cuál es el significado. Extranjerismos, ¿no? Estos préstamos. Mira, fíjate acá, vas leyendo los ejemplos. Disculpe. A ver, estos extranjerismos necesitamos, ya les decía, ¿para qué? Para que nuestro idioma, ¿no?, sea equivalente a otro, ¿no? Muchos de estos términos, mira, te habrás dado cuenta, ¿no?, que muchos de estos términos no pertenecen solamente al español, ¿ya? Nuestro español tiene también sus propios términos y también son prestados, ¿no?, o también son extranjerismos en otras lenguas, ¿ya? De eso vamos a hablar más adelante, me van a hacer recordar. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de las variaciones por diacronía? No, Miss. Todo queda, ¿ok? No, Miss. Vamos recordando entonces. A ver, por diacronía tenemos 4 clasificaciones, ¿cierto? Sí, Los arcaísmos, que son palabras en desuso. Los neologismos, que son términos nuevos. Los préstamos, que son términos de otras lenguas, ¿ya?, que utilizamos para completar un mensaje, ¿no? ¿Y qué más?
Extranjerismos. Extranjerismos, ¿no es cierto? Extranjerismos. Muy bien, ¿no? Bien, son términos. Ahora, pero profesora, pero si son del mismo español, si no hay palabras ahí de otro idioma, ¿no? Rusa. La que más desconocen quizá es la del idioma inglés, pero hay otras, ¿no? Otras palabras del mismo español. Es que nosotros estudiamos un dialecto del español, ¿ya? A ver, quién me está haciendo esas inscripciones, todo está grabando y está saliendo el nombre de quién está haciendo eso, por favor. Continuamos. Variaciones de la lengua diastrática. Esto tiene que ver mucho con el nivel del individuo, el nivel de conocimientos, ¿ya? Vamos a dividirla en lengua superestándar, lengua estándar y lengua subestándar. Veamos las siguientes situaciones. No se olviden que hoy es el onomástico del gerente general del banco. Término onomástico. Segunda situación. Chicos, no se olviden que hoy es el cumpleaños de la abuela. Tercera situación. Flaca, no te olvides que hoy es el diablo del Chato Miguel. ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado en estas situaciones? ¿Quién se ha dado cuenta? A ver, la información llega. A ver, ya antes. ¿Han variado? ¿Por qué habrán variado? Porque unos son más formales y otros no son tan formales. Muy bien. Hay palabras formales y palabras informales. A ver, Yamilet, ¿tú qué nos vas a decir? ¿De qué son las variaciones de la lengua diacrónica? Diacrónica no, diastrática, no te olvides. ¿Ya? No nos olvidemos esa parte, por favor. Diastrática. Entonces, onomástico, cumpleaños y diablo son sinónimos aquí, ¿no? Pero depende de la situación formal o informal en la que se está situando esta información, estos contextos. En un caso más formal, utilizo el término onomástico. En una situación más coloquial, más familiar, más de confianza, el término cumpleaños, ¿no? Y en una situación, ¿no? ¿Qué tipo de situación será esto? Si acá hay confianza más extrema, y ojo, que debemos de saber, conocer cuál es el significado de este término en este contexto, ¿no? Sabemos que diablo acá es sinónimo de cumpleaños y onomástico, pero en realidad el significado de diablo será el mismo. A ver, Bruce. ¿No serán sinónimos? Son sinónimos contextuales, en contexto, ¿no? Pero si yo no hubiera sabido cuál es el significado de diablo, en este caso, en este contexto, ¿hubiera entendido la información, el mensaje? No, profesora. No, ¿verdad? Entonces tengo, ¿no es cierto?, que estar al tanto, entonces, de estas situaciones, tanto formales como informales. Ustedes, por ejemplo, el día de mi cumpleaños me saludarían y me dijeran, Miss, feliz diablo. No. ¿Por qué? No, cumpleaños o nomás. No. Exacto, ¿no? Profesora, con usted utilizaría una lengua más formal que informal. ¿A quién pues le diría yo, feliz diablo? ¿A nuestros familiares? Ah, muy bien, a un amigo, ¿no? A un amigo, claro, ¿no? No creo pues que mi mamá o mi papá esté contento si yo le digo, feliz diablo, mami, ¿no? Muy bien. Entonces, la lengua, según el nivel sociocultural, manifiesta estas tres clasificaciones: lengua superestándar, lengua estándar y lengua subestándar. ¿Ya? La lengua superestándar se divide en la lengua literal. La lengua estándar se subdivide en dos: lengua culta, lengua coloquial. Y la lengua subestándar se divide en dos:
lengua popular y lengua vulgar. A ver, pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de lengua? ¿En qué nivel de la lengua ustedes están? ¿Qué lengua manejan? ¿Qué lengua dominan? A ver, Yantas. Lengua estándar. Ya, la lengua estándar. Él dice, no, manejo una lengua culta, profesora, y una lengua coloquial. A ver, Marily. También una lengua estándar. La lengua estándar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que maneje otro tipo de lengua? A ver, Marily. ¿Todos estamos en una lengua estándar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, estamos en la misma lengua. Sí. Hace un momento hablábamos también de términos, ¿no? Que eran muy populares, ¿no? No tanto a lo vulgar, pero sí populares. Ah, muy bien. Profesora, no manejo, pero también entiendo la lengua subestándar. Más que nada, la popular. No quizá la vulgar. La lengua subestándar. Muy bien. Entiendo la lengua subestándar, pero la popular. La vulgar. No, ¿verdad? Ah, ya. Se puede interpretar y puedo conocer la información, el mensaje, pero no domino o no me expreso en lengua vulgar. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, a ver, Yantas, dime. También puede ser de la forma de cómo hablo. O sea, una persona puede hablar lengua subestándar y se puede definir, o sea, como es de tipo de personalidad. Exacto, mira, es algo muy importante lo que nos acaba de decir su compañero, ¿no? Que dependiendo cuál es el vocabulario que utilice una persona, yo voy a conocer, ¿no es cierto?, de qué estrato social proviene, ¿ya? Ojo. Entonces, por ahí no quisiera escuchar alguna vez o dentro de su vocabulario alguna grosería, porque ya me imagino, ¿no es cierto?, de qué estrato, de qué nivel sociocultural viene esta persona. Debemos aprender a querer, amar nuestra lengua, ¿no? Pero siempre tener esa riqueza, ¿ya? De vocabulario. Profesora, Dime. A ver, dime. profesora, una pregunta, ¿las groserías viene de otro país o cada país así tiene su grosería? ¿Eso me puede explicar, por favor? A ver, vamos a hablar, los términos más groseros se encuentran en el lenguaje vulgar, ¿ya? Ya. Nosotros hablamos el español, con sus peruanismos, o sea, con sus términos muy propios del Perú. ¿Por qué? Como la clase pasada hemos hablado en la clase pasada hemos hablado del multilingüismo, ¿no? Y en el multilingüismo yo les iba acotando mucha información del quechua. Hay términos que son peruanos porque tienen origen del quechua, ¿ya? No estoy diciendo que los términos de quechua son... No. Estoy explicando como iba explicando, la lengua vulgar tiene sus términos groseros, grotescos, que también pueden ser provenientes de otro país, al igual que son originados en el Perú. Está dividido en tres, ya lo dijimos, y a su vez esto se subdivide. La lengua subestándar, en este caso, tiene que abarcar la lengua literaria, ¿ya? Toda lengua literaria. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? A que van a ser términos muy rebuscados, términos que solamente un grupo de personajes lo va a conocer, como los literatos, los filósofos, los políticos, ¿ya? La lengua estándar, ¿no? Abarca, a su vez, se divide en dos, en culta y coloquial, ¿no? Creo que ustedes están situados ahorita en esta lengua. ¿Por qué? Porque ustedes siguen una educación y manejan dentro de su vocabulario términos muy cultos. Y también manejan una lengua coloquial. ¿A qué se refiere esto? A una lengua familiar, a una lengua de confianza, ¿ya? La lengua subestándar.
Si bien es cierto, no muchos de ustedes pues utiliza esta lengua subestándar, pero sí ya conocemos el significado, ¿no? Aquí pues se divide en dos, la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua popular, que solamente un conjunto de individuos lo va a conocer, y la lengua vulgar se sitúan pues las groserías, los términos muy desconocidos, los términos, como se dice, de doble sentido, ¿ya? Ojo, que si aplico esta variable diastrática, al escucharte alguna expresión, yo conoceré cuál es tu nivel sociocultural, a qué nivel sociocultural pertenece. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque si se han dado cuenta, creo que ahorita ya va a terminar. Sí, falta 10 minutos. ¿Preguntas? Ninguna. Continuamos entonces. Lengua superestándar. Les decía, ¿no? Aquí se expresan pensamientos de alto nivel cultural, científicos, filosóficos, políticos y sociales. Versos, poesía, que al momento de leerlo, en la primera lectura, pues no podíamos interpretar cuál era el significado, cuál era el mensaje que nos daba a conocer el autor, pero poco a poco, por el análisis, sabíamos qué nos trataba de decir. Y si te das cuenta, pues es de un nivel más alto, más elevado, difícil de comprender, pero no imposible. Es difícil su comprensión, sí, pero no imposible, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Que la mayoría de ustedes tiene que optar a llegar a utilizar esta lengua literaria, ¿ya? No quiere decir que porque es demasiado complicado, no voy a llegar a utilizar este lenguaje literario, esta lengua literaria. Siguiente, la lengua estándar. Acá se sitúan ustedes como estudiantes, ¿no? Y también nos situamos porque también hay una lengua coloquial, una lengua familiar. ¿A qué se refiere todo esto? Ustedes tienen en su práctica, ya se les ha enviado también algunas características de esta lengua. Por ejemplo, en la lengua culta, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Lo puede utilizar un maestro de aula, puede utilizarlo también un predicador en la iglesia. Tiene que tener en cuenta mucho las reglas, las normas de la gramática. No pueden haber errores en la lengua culta, ni al escribirlas, ni al expresarlas, ¿ya? ¿Qué más? Ojo, que esta es la columna vertebral de la lengua literaria, o sea, de esto hay que empaparnos para conocer mucho de nuestra lengua literaria, ¿ya? Y como les decía, tiene en cuenta bastante las reglas y todos los aspectos normativos de la gramática, en este caso del español. La lengua coloquial, ¿a qué se refiere esta lengua coloquial? Llamada también lengua familiar, lengua de confianza, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Aquí hay mucha pereza fonética. ¿Ya qué se refiere con pereza fonética? Es que abreviamos las palabras. Por ejemplo, ya no decimos, mi mamá está cocinando en casa, profesora, ¿no? Simplemente puedo decir, ma, ¿qué cocinaste? Ah, hay una pereza fonética. No queremos, ¿no es cierto? Terminar, ma, pa. Utilizamos muchos diminutivos, mamita, chiquito, bonito, preciosa, ¿no? Preciosita, perdón. ¿Qué más? ¿Cuáles serán otros? Ah, ya, los términos, ¿no? No son demasiado rebuscados, ¿ya? Estas son las características de ese lenguaje coloquial. La lengua subestándar se divide en dos, lengua popular y lengua vulgar. La lengua popular ¿cuál es la característica? La van a emplear un grupo menor de personas. Puede ser
un grupo de estudiantes, puede ser un grupo de estudiantes femenino o por el contrario masculino. Va a depender mucho de la edad, ¿ya? Va a depender mucho del sexo de estas personas. Es de bajo nivel cultural, de personas menos educadas, ¿ya? Y que solamente ellas van a conocer cuál es el significado de estas palabras. La lengua vulgar, ¿no? Por el contrario, son términos ya más groseros, son términos de doble sentido, que no nos ayudan pues a comprender cuál es la información en sí, el mensaje en sí. Son términos que van a utilizarlo pues los delincuentes, las personas que no son educadas, ¿no? Los mafiosos, etcétera. El dialecto es una variable, ¿ya? Pero en este caso regional. Muchos países de Sudamérica manejan el idioma español, hablan el español, ¿ya? Pero españoles de forma particular, según su región, según su significado de palabras en formación. No es lo mismo el dialecto del español a utilizar otros tipos de dialecto como el chileno, como el mexicano, como el argentino. Por más que se asimilen, ¿no?, las lenguas y son las mismas, español, tienen diversos términos, ¿ya? Y su significado pues siempre va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso del término maní en Chile, ¿cierto? Maní también es utilizado en Perú y en otros países más. Pero imagínate, mira, ¿cuál es la diferencia con España? Que ya no es el término maní al utilizar, sino que es sustituido por la palabra cacahuate. ¿Ya? Continuamos. Ladronzuelo, por ejemplo, es utilizado mucho en el norte de Chile, ¿ya? Pero en el sur de Chile es utilizado como mal genio. En Argentina el término malla, ¿no? Y en España el término es sustituido por la palabra bañador. Les tendría que decir también que nuestros peruanismos, muchos de nuestros términos muy peruanos, que son peruanismos, tienen su origen en el quechua, ¿no? Les decía, la palabra chicha, la palabra cancha, la palabra choclo, la palabra cholo, la palabra calato, ¿no? Provienen del quechua, ¿ya? Es por eso que son desconocidas en otros países, ¿no? Les hacía el ejemplo con la palabra calato, que proviene del quechua cala, cala que significa desnudo, sin ropa, ¿no? Por ejemplo, calachaki, ¿no? Desnudo del pie, ¿ya? Entonces el término peruanismo, el peruanismo es aquí el término calato, ¿no? Que si ustedes pues se expresan en otro país, por más que hablan el idioma español, no lo van a entender, no van a saber qué significa el término calato. Oye, mira ese calato, esa calata, no van a entender. ¿Y por qué? Porque es propio del Perú, porque es propio del quechua, ¿ya? Continuamos. Hablemos ahora de la variable diafásica. La variable diafásica va a tener como característica el lenguaje formal y el lenguaje informal. Vamos a tener en cuenta la situación, vamos a tener en cuenta el sexo del individuo, la profesión, ¿no? O cuál es el oficio en el que se desenvuelve, y también la edad. Veamos. Variaciones diafásicas, la jerga, el calo y el modismo, ¿ya? Así nosotros podemos expresar con jergas, ¿cierto? Que ya saben en qué nivel está situado, en el subestándar, donde no debemos llegar. Pero por más que sean jergas, a comparación de otros países, estas jergas, ¿no es cierto?, no son demasiado vulgares, no llegan demasiado a lo grotesco, porque términos como piña, palta, causa, zanahoria,
que tiene que ver mucho con los alimentos o con nombres de comidas, ¿no es cierto? No son muy grotescos como los términos vulgares de otros países. ¿Ya? Ojo. Entonces, digamos que en Perú, ¿no es cierto?, nuestro idioma es un poco más limpio. Por más que tenga ese doble sentido, ¿no es cierto?, siempre es en comparación a comida, ¿no? El peruano tiene sus jergas en comparación a alimentos, a comidas, que es muy diferente en otros países. Caló. Este va a ser utilizado dependiendo de los grupos sociales, ¿ya? Dependiendo, como les decía hace un momento, de la edad, si son grupos muy femeninos, si son grupos solamente de varones, si son estudiantes, según el oficio, según la profesión. Por ejemplo, el término viruji, ¿no? Que, por ejemplo, el día de hoy quizás recién estás aprendiendo este nuevo término que es utilizado en un grupo cerrado. Significa frío. Chorear, robar. Chaval, ¿no? Que proviene de otro país, es un extranjerismo, ¿no? Que significa chavo, que significa hijo, joven, chico, muchacho. ¿Ya? Y los modismos, que son expresiones, son frases hechas, que las utilizamos dentro de un lenguaje informal. Sabemos, no conocemos cuál es su significado. A ver, aquí quiero la participación de ustedes. ¿Qué significará irse por las ramas? A ver. ¿Alguien conoce esta expresión? Nadie. A ver, si les doy un ejemplo. Les diría lo siguiente, a ver, siempre que quiero hablar con ella, se va por las ramas. A ver, Coralín. Salirse del tema. Muy bien, ¿no? Se está apartando demasiado del tema, ¿no? Muy bien. ¿Qué significará este modismo, esta expresión? Es pan comido. A ver, Leonardo. Demasiado fácil. Muy bien. Nayeli, a ver, en un contexto, Nayeli. ¿Cuándo utilizas es pan comido? A ver, un ejemplo. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos a un problema que es demasiado fácil, le decimos que es pan comido. Claro, tengo un problema, ¿no? Tengo un problema de matemáticas. ¿Quién me ayuda? Uy, eso es pan comido. Muy bien, ¿no? ¿Qué significará la expresión ser la oveja negra? A ver, Leonardo. Ser diferente a los demás. Muy bien. ¿No? Dentro de la familia escuchamos mucho. Ella es la oveja negra de la familia. ¿Y qué significa? Que es la diferente, la rara. Cosa que no es malo, ¿no? Pero que no comparte los mismos hábitos de la familia, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Recordemos entonces, ¿qué tipos de variables hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿quién me dice? Son 4 variables lingüísticas. A ver, André. Miss, está la diacronía, las diastráticas, la diatópica y la diafásica. Muy bien. Ya a esto se refiere las variaciones lingüísticas, la diacronía, la diastrática, la diatópica y la diafásica. ¿A qué se refiere la variable diacrónica o la diacronía? Es la primera que hoy día hemos estudiado. Bueno, te recuerdo. A ver, la diacrónica tiene que ver mucho con la evolución de las palabras en el tiempo, por tiempo, no te olvides. ¿A qué se refiere la diastrática? Al nivel sociocultural. A ver, ahí levantaba la mano. A ver, Coralí. Al nivel sociocultural. Muy bien. Al nivel sociocultural de la persona. ¿No es cierto? Se dividen en 3. Nivel superestándar, estándar y subestándar. ¿A qué se refiere la variable lingüística diatópica? Tiene que ver con los dialectos. ¿Ya?
con el origen geográfico de cada lengua. Y por último, la variación lingüística diafásica. Tiene que ver mucho en el aspecto formal o informal, ¿ya? En este caso, más que nada, la informal, la lengua informal del idioma español. Bueno, chicos, terminamos el día de hoy.